hicimos la operación en Porto. Pero resulta que el chico estaba en Milán. Y esto él no lo sabe, se lo tengo que decir, a lo mejor si lo grabáis se lo mandáis la cinta. Pero es que resulta que fuimos en avión privado a un hotel de Milán y resulta que habíamos comprado los derechos de Futre y ahora teníamos que hablar con él. Y entonces en el hall del hotel yo vi allí y dice, mira, están aquí los jugadores del Oporto. Y se me ocurre mirar al suelo y una zapatilla de esas de trenza, vi que ponía Futre en la zapatilla. Futre. Ah, este es Futre. Eu começo a ter reuniões, já no Porto. No Porto tive com o Real Madrid, Barcelona e Juventus. Até ir para a Itália, para o Mundialito, aqui naquele espaço de um mês ou 3 semanas, com o Real Madrid e o Barcelona tive 2 reuniões. E na segunda, como nunca me faziam uma proposta, eram mais testes psicológicos com outra coisa, né? Quanto tempo podia estar sem a minha mãe, com o meu pai, quanto tempo podia não estar a ir ao Montijo. Eram coisas estranhas, né? E eu respondia a tudo. Vocês fazem sempre estas perguntas aos jogadores estrangeiros que vão contratar, né? Sei que só são 2 estrangeiros por equipa, mas falam sempre, eu não. Fazemos-te a ti porque és português. Português. Vocês têm a mentalidade frágil. Vocês portugueses. Porque nenhum triunfou cá fora e 3 meses depois já estão com saudades da terra. Digo ao Presidente da República, esta frase, no fundo, faz-lhe também tocar-lhe no orgulho dele português. Este gajo não vai para a tropa, este gajo vai dizer ao mundo que isto não é assim. Não temos a mentalidade, por isso foi ele aquecer-me. Depois, né? Não podes falhar, mostra o que somos, né? Ok, eu consegui isto para ti. Agora, não me podes falhar a mim, Presidente da República, aos jovens portugueses e aos imigrantes portugueses. Vamos a ver, el Real Madrid siempre quiere tener a los mejores. Entonces, no sabía esto, que estuvo a punto de fichar por nosotros, lo desconocía, ¿no? Para a minha cabeça era um dilema, porque se não vou para a tropa, tinha que estar 5 anos sem vir a Portugal. Era dado como refrautário. E pá, isso, claro, seleção, os meus amigos, a minha tempo, tudo. Montijo. Aquilo para a minha cabeça era um autêntico dilema. Penso que o meu futuro estava fora do país. Eu lembro-me que apareceu aí um sujeito que não sei se ainda é vivo, que era um empresário espanhol, que era assim, um bocado forte para o gordo, não é? Que se chamava Roberto Dalle, que era uma simpatia de sujeito, um tipo muito sério, e um dia contactou-me que queria levar o Futre. Correu naquela altura um rumor de que o Inter realmente podia contratá-lo. Tinha já contatos com o Atlético de Madrid e foi jantar à casa do presidente do Inter de Milão. Eu fiquei em dúvidas para que clube é que ele ia. Voltando atrás, proposta nada. A primeira proposta, é já em Itália, quando estamos no Mundialito. E é quando vem o Pinto da Costa, presidente, e diz-me que, olha, temos uma reunião hoje à noite, vamos jantar à casa do presidente do Inter, que era o senhor Pellegrini, presidente do Inter. E vamos negociar. Saímos da casa do presidente do Inter aí à 1h30, 2 da manhã, umas negociações tremendas, terríveis. Era lira, estávamos a negociar em liras, lira para aqui, lira para o outro lado, lira para ele, para o Porto e para mim. Mas lá chegámos a acordo. Saímos ali com o acordo, e eu assinaria 2 dias depois já, e era apresentado
ao Inter. Estava em Milão. 2 ou 3 dias depois, quando terminasse o Mundialito, seria apresentado como jogador no Inter. O Futre tinha uma cláusula de 200 mil contos. Cláusula de rescisão de 200 mil contos. Ia ser impossível o Futebol do Porto aguentar-me, não é? E eu disse, olha uma coisa, então vamos fazer o seguinte. Acho que vem aqui uma pessoa de Madrid agora, vem num avião privado, que é um candidato à presidência do Atlético de Madrid. Eu vou-te dar o mesmo, aumentamos o contrato e aumentamos a cláusula, porque se ganhas mais, ele, sim senhor. A determinada altura, o Jorge Nuno voltou a falar comigo e disse, Zé, precisamos fazer um novo contrato com o Futre. Eu disse, mas o Futre ainda tem contrato por mais 2 anos, 3 anos, já não me lembrava. E ele disse, não, mas o Gil e Gil vem cá e vai dar os 200 mil contos, temos que fazer um contrato em que alteremos a cláusula indemnizatória. E de facto fizemos, mais uma vez de madrugada, e o contrato do Paulo Futre viu alterada a cláusula indemnizatória de 200 para 400 mil. No dia seguinte vamos para a reunião, estava o pai do Futre também, e ele diz, olha Jorge, está aquela conversa, e eu como se nada fosse, estamos aqui porque queria fechar o Futre, nós vamos fazer a cláusula de rescisão. Eu disse, está bem, eu não quero que ele saia, se vocês baterem a cláusula de rescisão, sou obrigado. Tem a coisa, nós pagamos 200 mil. Eu disse, não, estás enganado. Cláusula são 400 mil. Ele disse, 400 mil? Então virou-se para o empresário, 400 mil? Disseste-me que eram 200 mil. E eu disse, olha, até aqui, quer ver o contrato? E o homem ia-os matando. E mais, e tens que pagar cash. E quando se esperava que o Gil e Gil tivesse uma reação mesmo enfurecida, ele limitou-se a apertar a mão de Jorge Nuno e disse, realmente, por isso é que és um grande presidente, e pagou os 400 mil. O Futebol do Porto chegou a um acordo com o Atlético de Madrid, em que é bom para o Futebol do Porto e bom para mim e bom para o Atlético de Madrid. Tenía 12 años, había muerto Vicente Calderón, se presentaban varias candidaturas a la presidencia del club, entre ellas la de Jesús Gil. Jesús Gil en aquel momento, hay que ponerse un poco en contexto, no era una persona muy conocida a nivel general, ¿no? por los aficionados o por los ciudadanos. No ya solo el nombre de Jesús Gil, sino ese carácter, ¿no? Intempestivo. Él entendió muy bien, fue muy listo. Jesús Gil era muy inteligente en muchas cosas. Consiguió ese compromiso de Futre y eso le ayudó sin duda. Futre era algo soñado por los atléticos. Mi padre se encargó de hacer una previa absolutamente espectacular y Futre ya se hizo atlético. O sea, yo creo que ahí percibió la pasión con la que los atléticos le idolatraban y yo creo que hubo un antes y un después para la entidad, incluso para nosotros como familia. Al día siguiente fui acompañando a mi madre, que era socia y tenía derecho de voto en el Atlético de Madrid. Estuvimos prácticamente 1 hora esperando para poder votar a las afueras del Vicente Calderón y luego poder entrar al estadio a votar, e íbamos con toda la ilusión del mundo porque votamos precisamente a Jesús Gil porque había traído a Futre. Eu sempre disse que trazia o Futre, está aqui Paulo Futre e tal, aquela malta entrou em delírio e ele ganhou as eleições. Para ser presidente de Atlético de Madrid fue decisiva la vinda de Futre. Bueno, aquí en España se ha dicho que tú sabes que el mejor locutor de este país, con diferencias sobre los demás, es José María García, que es muy amigo mío. Bueno, pues decían que he ganado las elecciones por José María García y por Futre. Qué duda cabe que ellos me han ayudado, yo creo, a vencer por KO. Pero por puntos, por mí mismo, yo creo que hubiera ganado.
Madrid, eu cheguei aqui com 21 anos, hoje tenho 55 anos e continuo apaixonado por Madrid. Primavera em Madrid é algo único, não é? O tempo, as pessoas, a alegria, a fiesta. Sorriso! Madrid é único, eu acho que é a capital do mundo pelo tempo, pela alegria, pela felicidade das pessoas na rua. Eu acho que é uma cidade das oportunidades. La llegada de Pablo para mí, para mi familia, para el Atlético de Madrid, en aquel momento representó ilusión, representó ambición, representó querer volver a competir al máximo nivel. Yo creo que el fichaje de Paulo fue como un renacer en el Atlético de Madrid. Obviamente, el hecho de que se reforzara con un jugador de esa categoría implicaba que para nosotros iba a ser más difícil. Por contra, para el fútbol español creo que era muy positivo porque en la medida que tienes aquí los mejores jugadores, la competición crece. ¿Cómo has encontrado a la afición del Atlético de Madrid? Muy bien, muy contente, muy impresionado con todo esto que eu vi hoje aqui, encantado com todos e só espero dar muitas alegrias a toda esta gente, a todos los aficionados del Atlético de Madrid. De Futre, uno de los mejores jugadores del mundo. De Futre, hijo, yo a grosso modo lo veo fabuloso, no sé. Uy, que es maravilloso, que es muy bueno. Además, de verdad. Todos los focos, todas las miradas, todo se fijaba en Paulo Futre. O sea, era el jugador. Si Futre le dolía la pierna, era una noticia nacional. Si Futre no jugaba bien, si Futre no marcaba goles, si Futre no rendía. El equipo arranca la temporada con 17.000 socios o 20.000, pocos. Va bajando porque había gente que no le gustaba a Jesús Gil. Pero el buque insignia de ese proyecto y el que trascendía a todos y que todos los atléticos, aunque no le cayese bien Gil, el nexo de unión era Paulo Futre, ¿no? Era como el estandarte, el número 10. Futre tenía un trabajo y mi padre hacía lo que tenía que hacer para motivar a Paulo y que su trabajo fuera lo mejor posible. E era muito amigo do Futre. Eu lembro de que lhe disse assim, olha, estou-te a ceder um jogador, mas estou-te a ceder um filho adotivo meu. Vais ocupar o meu lugar e tens que fazer tudo para que ele esteja bem. Primero avión privado, después llegaba aquí y le decía, ¿qué casa quieres? Después el salario, no te preocupes, que si el Atlético puede pagar hasta aquí, yo te pago de mi bolsillo la diferencia, y Pablo lo conoce. Tercero o cuarto, ¿qué coche quieres? Y Pablo dijo, Presidente, yo amanhã quiero Porsche. Mi padre lo que quería desde el primer momento era obnubilar a Pablo, hacerle ver que el Atlético no era un club mediocre. E o homem cumpriu outro. No dia seguinte, vamos lá para o stand de automóveis, do Porsche. E quando eu chego, vejo vários Porsches vermelhos, negros, algum branco, né? Pablo era muy de impulsos, era una persona muy sentida. Eu, por exemplo, se fosse agente do Paulo, dizia, compra um carro, um Porsche preto. Creo que tenía uno, no sé si o negro o azul. Pero la diferencia es que a mí me lo hizo pagar y a Futre no. Amarelo. Um choque amarelo, pá. Mas só este carro, sim, só este. Na altura achava que era horrível. Por que raio é que foi escolher un Porsche amarelo? Que realmente fue una sensación en Madrid, porque se le veía, era un coche que llamaba la atención. Tudo a apitar no meu carro amarelo, só via um carro amarelo. Tu ia sempre com a mão de fora, oi? No había muchos Porsches en Madrid en aquella época y mucho menos amarillos. Para muitos espanhóis, a cor amarela é a cor do azar. Como é que é possível que o Paulo compró un Porsche amarelo? Yo creo que el coche amarillo, el Porsche de Futre lo hemos conducido todos.
Yo siempre pensaba que este, como dicen los españoles, hortero. Pero lo verdaderamente importante es que siendo esa gran estrella, que tenía esos privilegios, que se había pagado lo que se había pagado por él, que la negociación había sido complicada, que pide adicionalmente a lo que cobra un Porsche, con cualquier compañero que hable suyo de aquella época, decía que era como todos y cada uno de ellos y que, por supuesto, delante de Gil siempre los defendió. Como é que foi a tua primeira vez que entraste no balneário do Atlético de Madrid? Eu era um miúdo. Que? Campeão da Europa, mas era um miúdo, não é? E a frase que eles me dizem ali que ficou-me na minha cabeça era: aqui temos que suar sempre, dar tudo, até a última gota em cada jogo, mas com o Real Madrid temos que suar sangue. Foi a primeira coisa que me entrou, o Real Madrid, sangue. Sangre. E no fundo é assim. Com o Real Madrid tens que morrer dentro do campo, não é? Isto é, não, ali não há outra, não é? Não há outra pela rivalidade que há, por histórica. O nosso rival histórico, eterno. Eran partidos tremendos. El Atlético de Madrid además quería abrirse hueco y era el deseo de Gil. Gil quería acabar con la hegemonía del Real Madrid y del FC Barcelona, pero lamentablemente para él encontró a dos manifestaciones futbolísticas que han hecho historia en el fútbol: la quinta del buitre en el Real Madrid y el Dream Team de Cruyff en el Barcelona. Primer año de Paolo, ¿no? Nosotros quedamos segundos y podemos ganar la Liga porque teníamos un gran equipo. Nosotros podíamos estar muy cerca ya de estos dos, pero el equipo no se consolidaba porque había muchos cambios y luego ya, pues lógicamente salían jugadores importantes, venían otros jugadores, unas veces acertaba, otras veces no. No había una estabilidad. Y al no haber una estabilidad es muy difícil que tú puedas competir contra dos grandes del fútbol, no solo español, sino del fútbol mundial, evidentemente, ¿no? Entonces, pero sí estábamos en el momento de hacerlo porque había un gran equipo. Y cuando tú consigues hacer un gran equipo, tú lo único que tienes que hacer es retocarlo después. Pero siempre la base tiene que permanecer. Y eso eso falló. Bueno, estamos reestructurando de arriba abajo todo. O sea, que aquí todo ha habido que cambiarlo, pero a nivel de estructuras, empleados, deportivamente, todo. Esa falta de paciencia que tenía el presidente Gil frente a los entrenadores, de cargárselos prácticamente cuando los resultados venían doblados en alguna que otra oportunidad, eso hizo que en una competición que es regularidad, el Atlético de Madrid no terminara encontrándola y sí la encontraban Real Madrid y Barcelona. Es Futre ahora en el minuto 25 el que se escapa. En esos momentos el Atlético estaba realizando un partido completo, serio, robando balones en el centro del campo y con una alta inspiración ofensiva. Esta es probablemente la mejor jugada de Futre, que va a ser parada de manera poco ortodoxa. Bueno, unas veces gana él, otras veces gano yo. No cabe duda que es un jugador con mucha clase y mucha velocidad. A los 23 minutos, segunda tarjeta amarilla del partido. Controla bien a Alemão y Futre lanza por debajo del cuerpo de Alemão. Tomás, que corre la banda, ve a Futre desmarcado, envía el portugués para el balón con el pecho y medio cayéndose, envía el balón al fondo de las mallas. Era el 2-0. El Atlético reaccionó con el gol. Una vez más Futre, rebasando siempre en carrera a los defensas. Futre se escapó solo un par de veces de Rodolfo, su impecable marcador hoy.
mucha técnica, pero le falta mucho a este Atlético Madrid de César Luis Millán. Acción repetida de Futre, el portugués. Los primeros instantes de la segunda parte vuelve a crear peligro. Una vez más Futre. Ha llegado a Bel y este lo juega rápidamente con Tomás. Este sigue jugando por la banda con Futre y este se va directamente hasta la portería del Athletic y su jugada acabará en el primer gol del partido. El gol del jugador del Atlético enfría los ánimos a los jugadores de casa y enmudeció el estadio de San Mamés. Eu acho que 90% fui tratado sempre com muito carinho, mas 5%, mais ou menos, e 5% que não foi fácil. O meu pai diz-me assim, para sobreviveres aqui, tens duas soluções. E vais fazer já no próximo jogo isto. Primeira, vais aos centrais buscar a bola. Se os centrais onde quiserem dar a bola, vens ao guarda-redes buscar a bola e vais para cima, os gajos não passam a bola a ninguém. E a segunda, porque a afição já te quer, não é? Quando não te passarem, quando podem passar, e quando vão a passar, olham para o outro lado, mãos no ar. Tens que fazer uma coisa que um profissional não pode fazer nunca. Ok. Mas toca, senão não sobrevives. Tens que meter o público contra eles, ou contra aquele que não te passa a bola. Se te pode passar, não te passa. Ganho confiança e faço aquilo que o meu pai me diz. E foi remédio santo. E que começa a ter grande respeito dentro do balneário. Esos también eran partidos muy pasionales. Había mucha tensión, mucha tensión. De hecho, cuando jugamos el partido que ganamos 0-4 en el primer año de Paulo, en el Bernabéu, tuvimos que salir en los furgones de policía. Pues era un ambiente de mucha rivalidad, de mucha pasión. Es cierto que en aquel momento, además, las aficiones estaban menos controladas que lo que había ahora. Los grupos ultras eran mucho más potentes, tanto dentro como, desgraciadamente, sobre todo fuera del estadio, donde se producían peleas, donde se producían muchos enfrentamientos, no solo verbales, sino también físicos. Y dentro del estadio el ambiente era muy caliente, realmente muy caliente entre las dos aficiones, tanto para el Madrid ir al Calderón como para el Atleti ir al Bernabéu. Sabías que ibas a estadios hostiles. Es verdad que en los años 80 las aficiones era una época un poco particular y que en alguna ocasión hubo algún problema. Eso es verdad. Eso ha cambiado ya radicalmente, hoy es totalmente distinto. Es un partidazo de Futre y un día que además llovía muchísimo en Madrid, hizo una noche de sábado tremenda de agua y ahí Futre se sintió como en una piscina. Fue el jugador que rompió el partido, el jugador que empezó a demostrar ya en España, ya lo había demostrado en algún otro partido en el Calderón, había jugado bastante bien, pero ese es su primer partido y donde efectivamente todo el mundo empieza a ver al gran Futre que había dominado en Porto y que se estaba empezando a ver en el Atleti y en España. Este jogo, quando acabou as brincadeiras, foi uma pressão e tens de ser muito forte. Tens de desligar a ficha, não podes ver, tens de dizer não quero saber mais nada disto e concentrar-te simplesmente no que vais, porque tudo o que leias, tudo o que ouças, tudo o que vês na televisão, a toda hora, né?
Y Futre llegó para plantar cara al Real Madrid, ¿no? Eusebio retrasa para Futre, busca el disparo Futre y segundo gol del Atlético de Madrid. Fue como un aviso a decir, oye, que este tío ha venido para plantar cara al todopoderoso Real Madrid, que por cierto luego le quiso fichar, ya sabéis. Le ganamos 0-4 al Real Madrid. Nosotros que veníamos de pasar unos años muy malos, de pasar unos años en los que no nos llevábamos nada, a la Quinta del Buitre, que ya iba por su segundo título de Liga, que era un grandísimo equipo, el Atleti de Futre, de Menotti, de Lupe Zufarte, se presenta apenas a los 2 meses de iniciada la temporada en el Bernabéu y gana 0-4. Tercer gol del Atlético. Futre, balón a López Zufarte. Ahí sí que te puedo asegurar que con esa victoria del Atlético de Madrid la comunión fue total con Futre, ¿no? Porque era un poco lo que busca un aficionado cuando llega una estrella, es eso, ¿no? Es tener el arma para derrotar al eterno rival. Futre era adrenalina pura para el periodista. Era ponerle la grabadora, ponerle el micrófono y era un huracán. Porque al final, bueno, el fútbol no deja de ser un espectáculo, ¿no? No deja de ser algo que tiene un punto de show y entonces, bueno, pues todo lo que pueda ayudar a que ese espectáculo, dentro de esos límites deportivos, ¿no? Pues sea mayor, pues para la prensa deportiva es ideal, la verdad. El fútbol ha cambiado mucho, entonces los medios de comunicación, había pocos medios de comunicación y vivían mucho de las controversias, de las polémicas, de los enfrentamientos, tanto las noches de la radio como los partidos, como los periódicos al día siguiente. Y evidentemente cada turbulencia que había en la relación Paulo-Jesús Gil pues daba recorrido a 2 o 3 noches de radio y a 2 o 3 días de periódicos y de alguna manera daba de comer a mucha gente cada vez que discutían entre ellos. Raramente algo que decía Futre pasaba inadvertido, todo lo contrario. Creo que tenía una personalidad y un carácter que ayudaba mucho a darle alegría a este mundo del periodismo y el fútbol. Quando ele me dá a abraçadeira de capitão com 22 anos, no ano a seguir, eu disse a ele para não me dar, você não pode fazer isto, não é? Você não pode dar a abraçadeira com 23 espanhóis e a maioria querem ser capitão e uma grande parte está aqui das camadas jovens. O sonho de qualquer um é ser capitão de uma grande equipa, não é? Paulo, independientemente de la edad, de tal, es una persona que tiene madera de líder y eso mi padre lo vio rápido. Él asumió muy pronto, muy joven, ese rol de capitán, de ser responsable de un equipo muy importante, de dirigir a compañeros suyos mayores que él y dirigir, bueno, pues un club donde en aquella época había mucha presión por ganar, por obtener títulos, y él asumió ese rol con una naturalidad increíble. Paulo era un ganador, un chico con carácter, ¿no? Deportivamente tenía una gran personalidad, tiraba de sus compañeros, los arrastraba, entonces yo creo que en el aspecto deportivo y luego, bueno, en el aspecto humano, luego me demostró que era un hombre extraordinario también. Houve muitos jogadores que passaram neste clube e continuam a ter este carinho que sentem por mim, penso eu, por algo mais, não é? E algo mais foi dar tudo, dentro do campo e fora do campo, a partir dali. E no terceiro derby, né? Isto é, no derby a seguir, no meu segundo ano em Espanha, é quando passa a jogada que nos marcou aos dois. Yo intercepté ese pase, hice un amago, driblé a Paulo, pero cuando mi sorpresa que Paulo no se queda, viene como un loco detrás de mí. Empezamos a dar vueltas uno y otro, entonces se monta un tumulto entre los dos, hubo solo 2 toques, no hubo ningún tipo de agresión, no hubo nada. Paco, o Mourinho diz que não te toca nessa jogada.
Não me toca. Não me toca. Dá-me um soco na nádega. Me voy levantando así, casi ¡pum!, con la rodilla. Entonces estaba en el suelo, hice que me tocó un poco, pero nada, ¿no? Entonces vino el árbitro y lo expulsó. O problema é que depois, quando estamos os dois no chão, se vejo bem a imagem, eu fico quieto. Ele lá começa a rebolar no chão e chega ao pé de mim. Então, quando ele chega ao pé de mim, quando ele começa a rebolar, os outros jogadores do Real Madrid e do Atlético começam a correr. Confusão total e vai o meu companheiro, Orejuela, expulso. Eu acho que a partir dali, um miúdo ou qualquer colchoneiro já não admitia que fosse mais colchoneiro que eu. Eu era profissional, mas já era colchoneiro, já. Aquilo entrou-me por todo lado. Como? Por ser capitão. Não há outra explicação. E então, lá dentro, a dar tudo, mas cá fora também. Cá fora sempre a dar a cara, a defender o clube. Casi 35 años después seguimos con esa historia de amor. Eu começo a ter este ódio a ele no primeiro derby que fiz no Calderón. Bueno, sí, ellos tuvieron sí, algún episodio curioso, vamos a decir así. Soy tremendamente competitivo, soy un ganador nato, pero igual que lo es él, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que chocábamos un poco por nuestras respectivas personalidades. Na parte final do jogo, aos 80 minutos, por aí, pum, a provocar-me, né? Pegava na bola, ria-se, tal, pau, português, não sei o quê, tal. Chega um momento, faço uma loucura. Não me custa, depois de tantos anos, recordar da loucura que foi, não? A loucura foi tão grande que eu no dia seguinte tive que pedir desculpa. No sé, todavía no lo sé o que ha pasado, por qué que lo hizo. Talvez por raiva, por querer ganhar o partido. E tudo o que aconteceu, tenho que pedir perdão a todos os aficionados do Atlético de Madrid, aos meus companheiros de técnico e ao presidente. Neste partido, tú lo provocaste desde el minuto 1. No lo recuerdo, no creo. Yo creo que Paulo a veces se obsesionaba demasiado conmigo. Que Bullo, que era un gran portero y además era un tipo listo dentro del campo, identificó inmediatamente quién era el verdadero peligro, a quién había que neutralizar, a quién había que provocar, que era Futre. Es decir, yo creo que formaba una parte de una táctica de Bullo de decir, este es el que nos está amargando, este es el que ha conseguido ganar 0-4 en su primera temporada. Deste jogo, a partir deste, eu comecei a meter uma fotografia no espelho da minha casa de banho. Quando acordava logo como um leão, né? Assim que via, acabava, se tivesse sono, terminava o sono. Yo no sabía que yo fuera su ídolo, si no le hubiera dedicado con mucho gusto esa fotografía. Mesmo que o jogo fosse horrível, havia dois espetáculos, Real Madrid, Atlético Real Madrid, e Paco e Futre. E sempre, a partir do momento, somente deste jogo, havia dois espetáculos. Era que era una especie de divertimento para la afición, ¿no? Que cada vez que había un derbi madrileño, el foco principal del partido era ese duelo entre Bullo y Futre. Nos mirábamos con respeto, pero digamos con esa rivalidad, ¿no? que siempre ha existido entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Yo creo que era, digamos, unas miradas de hinchas, ¿no? Más que de jugadores y de compañeros. Chegaste a pedir desculpa ao Bullo? De quê? Desculpa ao Bullo. Desculpa ao Bullo, não. Desculpa ao Bullo. E tenho um orgulho tremendo em ser
professor hoje um grande amigo, assim, um grande amigo dele, não? Alineando a Sergio. Atención a esta jugada. Es el empate a 1. Centro de Marcos, remate de Futre. La última genialidad de Pablo Futre en la primera mitad. Ahí le tienen parando el balón. Vean cómo pilla a contrapié a toda la defensa del Valencia y su lanzamiento es despejado a córner por alto. Observen cómo Eusebio y Futre planean la jugada. Eusebio cede sobre el portugués y este empalma. Un jugador de raza, era un jugador de carácter, era un jugador con una velocidad y una calidad endiablada, y para mí representa un poco los valores de la ambición, de la competitividad, de las ganas de vencer. Yo creo que Futre es una de las grandes estrellas que han pasado por la historia de la Liga. Pablo yo creo que fue una persona que rápidamente entró en el corazón de los atléticos y por supuesto de la directiva y especialmente de mi padre. Digo una cosa, yo nunca, jamás he visto una cosa así, ¿no? El Atlético de Madrid va a disponer de grandes ocasiones. Observen esta jugada de Futre. Portugal estuviera muy bien representada en España a través de Pablo. Ha habido personajes que han marcado épocas y que se han quedado para siempre en la historia. Pablo fuera la bandera del Atlético de Madrid, uno de los 2-3 jugadores más relevantes de la historia del Atlético de Madrid. Yo al amigo le defiendo a muerte, porque a mí mientras él me demuestre que sale a lucir la camiseta del Atlético de Madrid y a lucharla, y que sienta la camiseta como él la siente, eso me merece un respeto enorme.